Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la administración, pero, ojo, no como si fuera una clase aburrida llena de fechas. Vamos a verla como lo que realmente es, una conversación fascinante que lleva siglos en marcha, donde cada nueva idea responde, o a veces se revela, contra la que vino antes. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que parece sencilla, pero que tiene mucha miga. ¿De verdad creemos que esto de la administración, de la gestión, es algo que inventamos en el siglo XX con las grandes fábricas? Bueno, pues la respuesta quizás os sorprenda. Porque la realidad es que no, para nada. El impulso de organizar, de poner orden, es tan antiguo como la propia civilización. Pensadlo bien, hace 7000 años los sumerios ya llevaban registros súper detallados de todo, o imaginad la increíble planificación y el control que hicieron falta para levantar las pirámides de Egipto. Administrar no es un invento, es una necesidad humana básica. Vale, pues entramos en nuestra primera sección para ver justo eso, cómo esas prácticas tan antiguas no eran solo anécdotas, sino los auténticos cimientos sobre los que se ha construido todo lo que sabemos hoy de administración. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Fijaos cómo podemos trazar una línea recta desde la antigüedad hasta la oficina de hoy. La idea de Platón de que cada uno se especialice en lo suyo es básicamente el principio de cualquier cadena de montaje. La estructura de la Iglesia Católica con su jerarquía clara es un modelo de organización que ha funcionado durante milenios. Y el principio militar de unidad de mando, que dice que cada persona solo debe tener un jefe, pues sigue siendo una regla de oro. Y con esto pegamos un salto tremendo hasta principios del siglo XX. La revolución industrial había creado empresas gigantescas y, seamos sinceros, bastante caóticas. Y la respuesta a ese caos fue una idea que en su momento fue radical. ¿Y si tratamos la administración como una ciencia, con sus reglas y sus métodos? Y de esa idea nacieron dos enfoques pioneros, casi a la vez. Eran como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, en América, teníamos a Frederick Taylor y su administración científica. Taylor estaba obsesionado con la tarea. Se ponía a analizar cada movimiento del obrero para hacerlo más eficiente, construyendo la productividad desde abajo. Y mientras, en Europa, Henri Fayol, con su Escuela del Proceso Administrativo, miraba el cuadro completo. A él le preocupaba la estructura general de la empresa y cómo gestionarla con unos principios universales, desde arriba. Lo fundamental de esta época es que no fue solo teoría, nos dejó herramientas increíblemente potentes que usamos todos los días. El estudio de tiempos y movimientos, la idea de buscar a la persona perfecta para cada puesto, o usar incentivos para motivar. Todo eso viene de aquí y sigue siendo la base de la optimización de procesos. Pero claro, tanto foco en la eficiencia, en la mecánica del trabajo, tenía un lado oscuro. Una frase de un reformador social de la época, Robert Owen, lo resume a la perfección. Se empezó a hablar de los trabajadores como máquinas vitales, una pieza más, un engranaje en la gran maquinaria de la producción. Como era de esperar, esta deshumanización provocó una reacción. Nació una corriente de pensamiento completamente nueva que iba a poner el foco justo en lo que la ciencia de la eficiencia se había olvidado: las personas. Y aquí es donde nuestra historia da un vuelco total. El gran descubrimiento fue que estas máquinas vitales resulta que tenían sentimientos, tenían motivaciones, se relacionaban entre ellas en grupos, y todo eso podía hundir o disparar la productividad de una empresa. Es el momento en que nace la escuela del humano relacionismo. Su gran figura fue Elton Mayo, que con sus famosos experimentos en Hawthorne descubrió algo que cambió las reglas del juego. Vio que daba casi igual si subía o bajaba la luz de la fábrica. Lo que de verdad disparaba la productividad era que la gente se sintiera escuchada, que sintiera que formaba parte de un equipo. La clave no era el entorno físico, sino el social. Esta escuela fue evolucionando hacia lo que se llamó neohumano relacionismo, que se metió todavía más en la psicología de cada persona. Y aquí aparecen ideas potentísimas como las teorías X e Y de Douglas MacGregor. Su planteamiento es brutal. La forma en que gestionas a tu equipo depende de lo que piensas de ellos. Si crees que la gente es vaga por naturaleza y necesita que la controles, crearás un sistema de control, y efectivamente la gente se comportará así. Es la teoría X. Pero si crees que la gente busca responsabilidades y quiere crecer, crearás un entorno de confianza y la gente responderá. Esa es la teoría Y, una auténtica profecía autocumplida. Bueno, pues la historia sigue. Pasa la Segunda Guerra Mundial y el mundo se vuelve todavía más grande y más complejo. Y para gestionar esa nueva complejidad hacían falta herramientas nuevas, muchas de ellas venidas del mundo militar y de los avances tecnológicos.
Y así es como nace la escuela matemática. La idea, aunque suene muy técnica, es muy potente. Si puedes transformar un problema de gestión en números y ecuaciones, entonces puedes usar las matemáticas para encontrar la mejor solución posible. Decisiones que antes se tomaban por intuición, como la gestión de un almacén o la ruta de un camión, ahora se podían optimizar con una precisión científica. Pero que nadie piense que esto era hacer matemáticas por gusto. Lo importante es que nos dio un método, un proceso claro para tomar decisiones complejas. Primero, defines bien el problema. Segundo, lo traduces a un modelo matemático. Tercero, encuentras la solución a ese modelo. Y cuarto, lo pruebas en el mundo real. Un método riguroso para un mundo complicado. Y casi al mismo tiempo aparece la escuela sistemática, que nos dio una forma completamente nueva de mirar una empresa. Fue como pasar de ver un montón de piezas sueltas a entender que una organización es como un ser vivo, un sistema donde todo está conectado, donde lo que hace el departamento de marketing afecta al de producción y donde la empresa entera está en un diálogo constante con el mundo que la rodea. Y todo este viaje nos trae hasta hoy, hasta la era moderna. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Elegimos una escuela y descartamos las demás? Pues no, para nada. La clave moderna es integrarlo todo, ser prácticos y flexibles. A esta forma de pensar la llamamos escuela neoclásica o, más fácil, ecléctica. La idea central, impulsada por genios como Peter Drucker, es que un buen gestor no es un fanático de una sola teoría, es más bien como un buen artesano que tiene una caja de herramientas súper completa. Y cuando se enfrenta a un problema, mira la situación, piensa y elige la herramienta perfecta para ese momento. A veces será una idea de Taylor, otras una de Mayo y otras un modelo matemático. Y mirad, esta tabla es el resumen perfecto de todo este viaje. Empezamos con Taylor, obsesionado con la tarea. Luego Fayol nos hizo levantar la vista hacia la estructura. Mayo nos recordó que sin personas no hay nada. La escuela matemática nos dio la precisión. Y la sistémica nos enseñó a ver la foto completa. Cada escuela ha añadido una herramienta indispensable a esa caja de la que hablábamos. Y así cerramos mirando hacia adelante. Porque con los retos que tenemos hoy encima de la mesa, la inteligencia artificial, el trabajo remoto, la velocidad del cambio, está claro que esta conversación no ha terminado. La pregunta queda en el aire. ¿Cuál será la próxima gran idea? ¿Cómo será la siguiente escuela de administración que se una a esta increíble historia?